Buenos días. Iniciamos el programa semanal de Cita con la Memoria, un espacio del pasado en el presente. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, les brindo mi cordial saludo. Cita con la Memoria nació en marzo del año 2011. Es un grupo conformado por personas adultas y adultos mayores, que guardamos simpatía por los recuerdos y nos divertimos recordando el ayer mediante la observación de fotografías que nos permite retroalimentar en nuestras memorias sucesos del ayer que aún se guardan frescos en nuestros recuerdos. Cita con la Memoria no es parte de ninguna institución, ni pública ni privada. Es un grupo independiente que cuenta con el apoyo de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Esta mañana, como cada sábado, tenemos un invitado especial, un invitado de lujo, porque no solo que ha vivido el desarrollo cultural de Portoviejo, de Manabí, en el marco musical, en el espacio de la farándula, sino que ha ayudado a construir y a desarrollar culturalmente a nuestra ciudad, a Rocafuerte, al resto de cantones manabitas. Un invitado personaje que lo encontramos en la historia musical con su comentario siempre sesudo, acertado y oportuno acerca de la música y de los músicos, de los espacios relativos a este arte, los escenarios musicales y bailables, en sus escritos en los medios de información que enriquecen la historia musical manabita. En este sábado tengo el alto honor de presentar a ustedes y decirles que nos acompaña a Cita con la Memoria Jofre Cedeño Molina, quien esta mañana nos acompaña para obsequiarnos sus recuerdos que se guardan frescos en su memoria. Bienvenido a Cita con la Memoria, estimado Jofre Cedeño Molina. Tu saludo especial. Te saludo, Ramiro, igual a vuestros audioyentes a lo largo y ancho del mundo que siguen tu original audición Cita con la Memoria, que, como lo decía mi maestro, la memoria es el piso más alto de la inteligencia humana. Gracias, Jofre. La memoria es el punto más alto porque es un almacenaje que hacemos y que tenemos a lo largo de nuestra vida. En programas anteriores, especialmente el que tuvimos con Paco Vélez, de quien tú debes tener gratos recuerdos, aquel músico percusionista de ese conjunto magistral de los manabitas, el de los Jokers. Coincidimos con Paco que la década del 60 fue una década muy especial. Se transformó el mundo y Manabí iba a la par de eso. Portoviejo seguía en esa transformación que se gestaba. Cambiaba el modo de vida de los ecuatorianos. Las ciudades transformaban su arquitectura. Cambiaban de la madera al cemento. Las velas, los mecheros de querosín y las petromat quedaron a un lado. La televisión empezó a ser el nuevo compañero de las familias. Ahora lo es la electrónica. Las chicas entonces se atrevieron a cambiar su modo de vestir, su moda. Le dieron paso a mostrar su belleza natural, la belleza de sus cuerpos. Dejando a un lado el vestido largo, estrenaron la minifalda. El twist y el gogó, Jofre, quedaron a un lado. El pasillo y el bolero disminuyeron sus adeptos. Ganó espacio la música salsa, la romántica, la nueva bolera. Ese fue el Manabí del ayer. Ese fue el Manabí con el que despertamos en nuestra juventud, estimado Jofre. ¿Qué recuerdos tienes de esa época? Aunque no hayas vivido tu niñez en Portoviejo, donde se concentró todo ese mundo de desarrollo, viviste en este espacio manabita tan hermoso que es Rocafuerte y que somos vecinos colindantes. ¿Cuáles son tus comentarios acerca de esa época, Jofre? Te aclaro, Ramiro, que no me pierdo tus programas. Escuché muy refrescante la entrevista con Paco Vélez. La década del 60 personalmente es irrepetible. De las calles llenas de polvo, de las esquinas de los colegios abarrotados de una juventud ávida en su parte vistosa de ver a las chicas salir del colegio, de los pantalones acampanados,
de los pantalones tubos, de la radio, de la televisión, de los primeros televisores con tubos, luego la época del transitor, los radios a pilas y actualmente la era digital. De esa época del gogó, del twist, del rock and roll, del yeye, del gogó, definitivamente me quedo con todo eso. Fíjate, Ramiro, que esos ritmos, si bien han pasado de moda, siguen vigentes. Mira, yo nunca fui bailarín. No sé bailar en buenos términos. Pero siempre me atrajo ese tipo de música. Fue una música que nunca perdió actualidad en sus tiempos ni en los tiempos. Fue una música muy alegre, muy rítmica. Una música que aglutinaba y que convocaba a la juventud muy sanamente. El pasillo, el bolero para la bohemia. Pero el twist, el mambo, el yeye, el gogó, alimentaban el espíritu juvenil. Apoyaban mucho a que esa juventud se compaginara con su medio e iniciara un círculo de amistades muy amplio. Ese es lo bueno de ese tiempo. Esa música que nunca perdió actualidad, con músicos que siempre estuvieron atentos a mantener ese ritmo musical, pero también estuvieron atentos a que otros tipos de ritmos se hicieran presentes para que la juventud se inundara con los mismos. La radio es el medio de comunicación tal vez más dinámico que podamos encontrar. La radio, ese amigo tuyo, Joffre, ese amigo al que no cambias, al que lo llevas contigo a cualquier lado que vayas. Ese amigo tuyo que es la radio, que no tiene voz, pero te da voz. Ese amigo que no te habla, pero te ha formado y te ha hecho personaje conocido. Ese amigo al que nunca has traicionado y siempre le has brindado la categoría que le corresponde. Ser un transmisor de buenas cosas sin lesionar a nadie. ¿Cómo te iniciaste en el mundo de la radio? ¿En qué emisora empezaste tu trajinar? ¿Qué radio merecen tus mejores recuerdos, estimado Joffre? Te cuento, Ramiro, que luego de llegar a Manta, donde mi padre y mi madre me enviaron a estudiar al Nacional 5 de Junio de Manta, conocí en el colegio a Santiago Peñarrera Briz, un hermano de toda la vida, aún vigente, que ya era locutor en Radio Manta. Era 1966. Y acompañé varias veces, muchísimas veces, a mi hermano Santiago Peñarrera Briz a su trabajo en Radio Manta, cuya pertenencia era de don Emilio Boven Rollero, y funcionaba en la estación de servicios automotores Maravitas, en el ingreso a Manta por la Vía Vieja. Entonces ahí conocí a Santiago y luego me apersoné en manejar los controles y paulatinamente fui incursionando en la parte de la locución, pero si bien no fui dependiente laboral de Radio Manta, mis primeros pasos los di en Radio Manta conjuntamente con Santiago Peñarrera Briz, que fue un brillante locutor de Radio Manta y posteriormente a la mejor época de la radio en Manta, que era Radiovisión, porque en esa época de los 60s en Manta existían o estaban Radio Tropical de un señor Ruperti, Radio Manta de los Boven Rollero, Radio Cenit de don William López Mero, que falleció meses atrás. Estaban también Radio Umiña, Radio Eco y Radiovisión. Ahí empecé a dar mis primeros pasos en la radio. Luego, graduado, vine para 1970 a Portoviejo. Mi padre me envió a estudiar a la Universidad Vicente Rocafuerte y esa armoniosidad en la sangre de querer estar en radio de otra manera y la necesidad de vida me llevaron a tocar puertas como Radio La Voz de Maraví,
que estaba ubicada en la calle 9 de octubre y Olmedo. Luego fui a Radio Costa Azul, al lado, junto a la iglesia La Merced, y también a La Voz de Puerto Viejo, que funcionaba en lo que hoy es el edificio de la UNE, ahí en la parte baja. Lamentablemente no había vacante para este desconocido aspirante a comunicador sonoro, y en esos trajines de mi primer año en la universidad, 1971, estaba como locutor Osvaldo Vela, a quien yo había conocido en Quevedo, donde mi padre, mi madre, mi familia se mudó por la cuestión de la sequía de los años 60. En Ondas Quevedeñas y en Quevedo conocí a Osvaldo Vela, quien era locutor de Canal Maravita, y me dijo que se iba a regresar a su tierra y que estaba ahí la vacante. Pero te digo honestamente, me sentí pequeño y yo dije, no, mi incipiente manera de conocer la radio no me da para estar en Canal Maravita, que en ese tiempo era un monstruo en sintonía, y tenía en su seno a un staff de administradores, de locutores, de controles de primera línea. Don Ramón Fernández, su hermano Lauro, director Humberto Arroyo, mi hoy amigo y gran maestro, a quien le debo mucho por la parte organizativa, por aprender a hacer libretos, a ser organizado, que es el doctor Hugo Matías Ramos Sornosa. Estaban Raúl Cedeño Zavala, el negro Humberto Arroyo, que era el director, ya lo dije. Estaba también Patricio Santarín Triago. Luego llegarían Franklin Lara Borja, llegaría César Augusto Maquilón Vera, entre otros. Ahí yo aprendí a incursionar en la radio, porque cuando Osvaldo prácticamente me presiona para que me presente, hablo con el director Humberto Arroyo y me dice que vamos a hacer una prueba. Y me pusieron a leer un periódico al cual yo había leído siempre, pero no frente a un micrófono. Me hacen la prueba frente a don Lauro y Humberto Arroyo en los estudios de producción de Radio Canal Maravita, ubicada al final de la calle Pedro Gual, casi al coger la 20 de julio, de la urbana parroquia San Pablo. Me citan a las 9 de la mañana del día siguiente y me dicen, el trabajo es suyo y preséntese en la escuela Tiburcio Macías. Me presento en la escuela porque precisamente ese primer día, para mí, dentro de una radio, ya de manera profesional o laboral, se iba a realizar una maratón para recoger fondos para encementar o cementar el patio polvoso de la Tiburcio Macías. Ahí conozco a mi primer amigo acá en Puerto Viejo de radio, que fue Jorge Chávez Cedeño, cariñosamente el mayor Chávez, que de manera bondadosa, afable, amable, me entregó su amistad y me dijo lo que tenía que hacer, porque no tenía conocimiento alguno de lo que iba a decir dentro de una maratón radial donde dentro de ese mágico mundo de la radio, de la radiodifusión, de ese espectro tan mágico, majestuoso y amplio que es la radiodifusión. Sí, es un mundo mágico, en verdad. Y en buen momento de que tú empiezas, a lo menos en Puerto Viejo, porque Manta tenía sus radios, tenía sus emisoras muy cotizadas, muy importantes, muy valiosas. En Puerto Viejo, además de las 3 radios que tú anunciaste, ya teníamos también otras radios y cada una en su especialidad. La Voz del Volante, que se inició allá por el año 61 con un espectro musical romántico, de ese romanticismo,
con que siempre ha caracterizado al chofer ecuatoriano porque le distrae y le acompaña mucho en las rutas del Ecuador. Otras radios, como por ejemplo la Costa Azul, mucho más urbanística. Mientras que Radio La Voz de Puerto Viejo y Radio La Voz de Manabí fueron mucho más rurales, mucho más campesinas, mucho más abiertas al público, y CENIC, que era una emisora de lujo también en nuestro medio. ¿Algo quieres decir, Jofe? No podemos olvidarnos, Ramiro, de que en la incipiente vida de comunicación que no existía, solo el telégrafo, que llegaba de estación a estación, y el telegrafista tenía que entregar ese telegrama al destinatario. No podemos olvidarnos, parece irreal esto, de que La Voz de Maraví y La Voz de Puerto Viejo, hablando en los términos de hoy, vendrían a ser el celular, el WhatsApp, el Messenger, el Instagram de esa época. Porque me recuerdo que La Voz de Puerto Viejo y La Voz de Manaví era el medio por el cual la gente se comunicaba. Los mensajes radiales decían más o menos esto: se comunica en el sitio Cruz Verde que el familiar XX falleció y que su cadáver va en camino. Favor tener 4 bestias. Otro ejemplo: se hace saber en el sitio Saltarín que el día tal vamos para allá, tener listas 3 bestias. Y los afectos amorosos decían más o menos así: el siguiente mensaje musical va para el sitio XX para la señorita de las iniciales MLRM, de parte del señor de las iniciales JCM, que le quiere mucho y le hace escuchar la siguiente canción: si no puedo ser tu amor, no puedo ser tu amigo. Un ejemplo. Esa era la manera que la gente se conectaba y estaba al tanto. En el plano nuestro eran La Voz de Maraví, La Voz de Puerto Viejo, Enchone, Radio Libertad, entre otras. Así es. La radio fue el transmisor importantísimo, el vínculo tan necesario hacia el sector rural, del urbano hacia el rural, por cuanto incluso los caminos no eran transitables en invierno. Era una situación muy difícil la que se cruzaba en esos tiempos, en esas décadas, y que la radio lo superaba. Aquí tenemos una foto en la que tú enunciabas tu paso por Canal Manavita. Ahí contan Hugo Matías Ramos, César Ortega, la esposa de don César Ortega, doña Eda Mendoza, Lauro Fernández, nuestro querido y recordado Lauro Fernández con su silbo, que fue popular y se hizo popular a nivel de todo Manabí. Lenín Alabo Ormaza, Raúl Conlor y Humberto el Negro Arroyo, que también lamentablemente falleció en un accidente lamentable, así como perdió la vida lamentablemente a muy temprana edad Jorge Mayor Chávez. Pero llegaste a un monstruo en esos tiempos de la radio. Una radio Canal Manavita que copaba la sintonía de todos los manavitas. A ese medio especial tú llegaste y tuviste como director principalmente a un maestro en el campo también de la composición, porque fue un autor de letras, fue un autor de música, como fue Ramón Fernández Ceballos, que junto con su hermano Lauro hicieron de Canal Manavita la radio más importante y más sintonizada de todo Manabí. A ese espacio llegaste en esos tiempos, Joffre. Yo llegué a Canal Manavita en el año 1974. Recordemos que Radio Canal Manavita 625 AM salió en señal de pruebas un 10 de agosto de 1967 y sale de manera oficial al aire el 3 de septiembre del mismo año. La radio se mantuvo vigente durante 25 años. Si bien don Ramón Fernández Ceballos era el gerente general,
Te cuento que muy esporádicamente iba, más bien para los aniversarios de la radio. Quien era el alma, la sangre, era don Lauro Gilberto Fernández Ceballos, su hermano, que ocupaba la sugerencia. Recuerdo que en ese tiempo, no me preguntes la cantidad porque nunca lo supe, ese no era mi área, pero pautaba para las empresas publicitarias mucho dinero. Para la época uno ganaba bien, ¿me entiende? Para vivir o para sobrevivir. Por supuesto, no para ahorrar, pero estar en radio en esa época, llegar a una radio de esa magnitud, era un privilegio que estaba reservado para pocos. Y como yo he sido frontal como Montubio, por mi estirpe montubia, frontal y puntual como somos los maravitas, te cuento que dentro de esa camada, cuando yo entro en 1974, era el más flojo porque no tenía experiencia alguna. En cambio, el resto de personal eran monstruos. Me olvidaba de Jorge Coco Pesantes. Fíjate, Ramiro, que el Coco Pesantes venía de Radio Caracol de Colombia. Libretista era Francisco del Casti, el autor de Romance a la Tejedora. Estaba ahí como editorialista, que ninguna otra radio tenía, el doctor César Ortega Albán. Entonces era estaba también el negro César Izquierdo, que era reportero, Hugo Miranda Vinces. Era un personal que ninguna otra radio, creo en Manaví, peor en Ecuador, se daba el lujo de tener esa estructura tan ágil y tan dinámica. Luego vino el teletipo de la Agencia Francesa de Prensa, que ninguna radio tenía en Manaví. Estábamos prácticamente al día con lo que sucedía en el mundo. Eso era Canal Maravita, a la que yo debo mucho afecto, mucho aprecio, mucho respeto, muchos recuerdos, porque fue mi punto de partida para luego continuar haciendo radio. Luego pasé a Voz del Valle, que era prácticamente el parlante oficial de Las Vegas Internacional, un centro de eventos no dimensionado a nivel nacional, pero que aglutinaba a los mejores artistas del mundo. Ahí tenía un programa que se llamaba Punto Joven, que empezaba a las 2:30 de la tarde. Y me dieron el privilegio de trabajar tanto en Canal Maravita como en Voz del Valle, porque la Voz del Valle no era competencia para la radio Canal Maravita y tenía otro tipo de programación. Ahí se sorteaban entradas para el día del evento. Entonces acudían las chicas del Puerto Viejo, del Uruguay, porque no había el teléfono. Y todas las chicas, todos los jóvenes, todas las madres iban a dejar la esquela. Si bien ya teníamos la línea convencional de teléfonos, que creo tenía 3 o 4 números, 4 dígitos, no más, no se abastecía. Y todo el mundo quería ganarse una entrada para asistir a ese evento próximo en Las Vegas Internacional. Eso era la radio en esa época, Ramí. Hay un espacio muy interesante en Canal Manavita. Un punto que llenó expectativas a nivel provincial. Incluso que trascendió fuera de la provincia. Ese programa tan especial, tan hermoso y tan bien hecho, que motivó incluso el surgimiento de muchos nuevos artistas manavitas. Los barrios cantan en diciembre, en las que tú también tomaste participación en esos tiempos, como lo hiciste en la reinauguración de los barrios cantan en diciembre con la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Tus experiencias acerca de ese espacio musical, de ese programa tan grande, tan hermoso, que fueron los barrios cantan en diciembre, bajo esa conducción magistral también
de Lauro y Ramón Fernández Ceballos. Antes de esto, Ramiro, debo referirme a que ante la carencia de la televisión no se veía telenovelas, pero se escuchaban radionovelas cubanas. Te estoy hablando de Canal Maravita. Había, me recuerdo, Luis Dragón, el conquistador del espacio, programas de mucha altura y mucha cultura. Había informativos de amplia credibilidad, con ética. Estaba también Metro Deportes, que fue el programa que más aglutinó la audiencia en Manabí, que lo dirigía Raúl Cedeño Zavala. Estaba el Pregón 625, que era un pregón, que era un anuncio, que era una participación que hacía la radio para tener mejores ciudadanos. Eso se llamaba el Pregón 625. Estaba una audición que se llamaba Horizontes de la Vida, que me tocó conducir de 6:30 de la mañana a 7 en punto. Discoteca 625, que empezaba a las 2:30 de la tarde para complacer a la juventud. El rompecabezas del aire, que entregaba dinero donado por Seilmaca, y donde la gente participaba cada sábado con pequeñas frases que debías completarla al final del programa. Y por supuesto, Los Barrios Cantan en Diciembre, que fue la audición emblema, bandera, emblemático de la radio y que actualmente la maneja nuestra Universidad Gregoriana, que como conocemos, por inconvenientes de la pandemia, ha tenido que suspenderse. Los Barrios Cantan en Diciembre, un programa de diversión, de expectativa, porque aparte que tú conocías a los nuevos talentos, a jóvenes talentos, participabas en los concursos y eso te refrescaba la vida al estar con tal o cual reina de candidata a ese barrio, a reina de ese barrio, de tal o cual artista aficionado que tenía que salir de ese barrio, y por supuesto también los implementos para el hogar, para la casa, que se sorteaban al final de la audición. Me tocó ser sangre también viva de Los Barrios Cantan en Diciembre, con Hugo Ramos, con César Maquilón, con Miguel Brito, con Patricio Santana, y un largo y largo etcétera. Gracias, Geoffrey, porque nos trae al recuerdo todos aquellos hermosísimos programas radiales que se dieron en Canal Manavita y también otros programas radiales encantadores que se daban en las demás radios, no solo de Puerto Viejo, sino de Manabí. Hay mucho para recordar al respecto de ese campo. Los melodramas que en algún momento por interno conversábamos el día de ayer o en días anteriores, esos melodramas noticiosos que los inició Manuel Espinales Vinces, Patricio de Maconta, en el que la noticia la dramatizaban y ahí empieza un trajinar cultural, un trajinar de ese personaje que tanta historia recuerda Manabí con Patricio de Maconta. Yo fui a fines de la década del 70, se inició un espacio bailable, un recinto bailable como Las Vegas. Pero aparte de Las Vegas también, cuando tú te iniciaste en la radiodifusión allá en Manta, ya estaba en pleno apogeo, ya estaba en su cenit, ya estaba en su punto más alto. Un personaje muy querido y muy recordado en Manabí, en el país, muy especialmente en Guayaquil. A quien me refiero es a Francisco Romero Albán, a Pancholín. Estaba recordando a este manabita que destacó a nivel nacional, al que lo conocimos todos como Pancholín, que también nació igual que tú allá en Rocafuerte por 1942, que en su condición de periodista tuvo la oportunidad de entrevistar a los mayores músicos y artistas nacionales y extranjeros, que tú también lo hiciste en su respectivo momento.
todos aquellos músicos nacionales y extranjeros que llegaban a presentarse a Guayaquil, que en esos tiempos era la cuna, ¿ya?, y el eje principal de la música en el Ecuador. Lo recordamos también a Pancholín, que fue un complero que le cantó a la vida y al amor. Escribió y compuso versos a su gente, a su pueblo, a sus amores de vida, a todo lo que le impresionaba y lo marcaba. Cuando estaba en su apogeo Pancholín, tú te iniciabas. ¿Tuvo algo que ver, Pancholín, en tu formación profesional? ¿Influenció en ti ese mundo profesional de Pancholín? Todo ese mundo de entrevistas y entrevistados que realizó Pancholín, y también influenció en ti en algo, en tu formación profesional, aquel trajinar, aquella existencia oportuna de ese recinto bailable como Las Vegas, a donde reemplazó a Guayaquil prácticamente y se convirtió en el espacio de llegada obligatoria de los artistas nacionales y extranjeros cuando llegaban al Ecuador y estando en el Ecuador. Tus impresiones acerca de ello, de Pancholín y este recinto, estimado Geoffrey. Ramiro, hablar de Francisco Horacio Romero Albán es sin discusión alguna hablar del mejor cultivador de la décima, el mayor coplero que recogía día a día del pueblo, de su gente, con mucha gracia y espontaneidad, y mezclaba palabras de alta cultura con el lenguaje desnudo de la calle. Francisco Romero Albán, de mi tierra, Rocafuerte, nació un 18 de noviembre de 1942. Era el mayor de 15 hermanos, entre los cuales estaba Pepe Romero Albán, que le decíamos cariñosamente Zapatón, contemporáneo mío de juventud, de adolescencia, y gracias a quien yo llegaba frecuentemente a la casa de sus padres, don José Alberto Romero Vélez y doña Claudia Albán de Romero. Te cuento que su abuelo, en línea materna, el mayor Albán, que en la vida real se llamaba Horacio Albán Navarro, fue músico, viejo soldado de la guardia personal del general Alfaro, y de él, de su abuelo materno, el mayor Albán, escuchó sus primeras narraciones y versos populares. Fíjate que yo aún recuerdo en esas habladas y tertuliadas que teníamos con el abuelo Horacio, el mayor Albán, una de ellas que decía: eres más linda que una esperanza y más bella que una ilusión. El mayor Albán tocaba el clarinete en la banda del pueblo, y de ahí y de esa versatilidad para decir versos, Pancholín escogió algo del abuelo. Estudió en el Colegio Olmedo, fue presidente del Comité Central de Estudiantes los años 58, 59 y 61, portador del emblema patrio el año 60. Era un destacado estudiante. Aparte, fue fundador del Teatro Experimental del Colegio Olmedo. Era actor, cómico, libretista, director, protagonista de las obras, es decir, hacía de todo. Luego se inicia en la docencia, porque fue maestro de escuela, en la Escuela 9 de Julio del recinto José Antonio Campos, hoy llamado el Pueblito de Rocafuerte. La educación superior Pancholín la hizo en la Universidad Católica de Quito, luego se traslada a Guayaquil y obtiene el título de profesor de segunda enseñanza en la Universidad Estatal de Guayaquil. A los 22 años, Pancholín contrae matrimonio con la respetable dama, también de Rocafuerte, doña María Muñoz Ruiz, con la cual procreó a sus hijos Pachita María, Francisco Javier, Catita María, Horacio Radamés y Paquita María.
Te cuento que Pancholín, ya en su vida profesional, como periodista, como maestro, como un hombre que quería abrirse paso y marcar una diferencia, trabajó haciendo coplas en Radio Atalaya de Guayaquil. Hacía coplas para Atalaya Deportiva, que era un programa deportivo. Luego fue corresponsal y reportero de Diario La Provincia de Puerto Viejo. Fue cronista de la revista Siete Días Deportivo. Fue corrector de pruebas en Diario La Razón. Y su estrellato, su trascendencia la marcó Revista Estrellas. Era un medio de difusión de espectáculos de la disquera IFESA. Era jefe de redacción, cronista, reportero, bueno, hacía de todo Pancholín. Ahí estuvo del año 65 al 79. Fue también coplero de Diario Expreso, de Diario El Telégrafo, columnista y reportero de Diario El Universo, colaborador del Diario Maravita, colaborador del Diario El Clarín. Y la revista Estrella, fíjate lo que es la vida, Ramiro, que se distribuía a nivel nacional. Un día en esas tertulias dentro de la casa, dentro de la familia, ahí en la Piladora Santa Claudia de Rocafuerte, me dijo, porque dentro de la familia me trataban, yo frito, usted con Pepito se van a hacer cargo de la distribución acá en Manabí de Revista Estrellas. Y nos puso como colaboradores de la Revista Estrella. Un ejemplar lo tengo por acá. Claro, lo tengo por acá. Revista Estrellas. Y empezamos a distribuirla, mira. Y yo me llegaban cada mes, por decirte, 200 ejemplares y lo distribuíamos en Rocafuerte, Puerto Viejo, Manta, Calderón, Calceta, etc. Posteriormente, Pancholín, como tú conoces, hizo biografías impresas en revistas de Velasco Ibarra, La vida de Julio Jaramillo, y continué distribuyéndole las revistas de Pancholín acá en la provincia de Manabí. Dentro de las coplas, dentro de los títulos de sus coplas dejadas por Pancholín con enseñanzas y con moralejas están, por ejemplo, el invierno es molestoso, pero también es provechoso. De hogares despreocupados salen hijos descarriados. La buena gente se va al mundo del más allá. Nuestro mar es generoso y nos da el pescado sabroso. Fuimos y somos campeones en hacer constituciones. Nosotros somos campeones en disfrutar vacaciones. Hay gente llena de vida que de la madre se olvida. Más de un muchacho atrevido le echa lodo a su apellido. Y así un sinnúmero de moralejas, de las coplas espontáneas de la vida diaria que hacía Pancholín. Por ejemplo, esta: el trabajo de educar empieza por el hogar. El asunto de educación es una gran inversión, etcétera, etcétera. Disculpa que estaba con el micrófono apagado. Me gustaría escuchar tus comentarios propios sobre tu propia actividad. Voy a pasar rápidamente una serie de fotos en las que Jofre Cedeño Molina se encuentra junto a destacados y afamados, reconocidos personajes de la música internacional. Me gustaría escuchar tus comentarios, que el mismo Jofre haga sus comentarios acerca de este desarrollo, de su espacio, de su trayectoria. Y que lo haga un Ramiro, poco... ¿Sí?
esa foto que estoy viendo está Pancholín con su herramienta de trabajo, la máquina de escribir que dominaba a perfección. El que está parado es Romeo Caicedo, el autor de Te voy a regalar un continente, que fue una canción ganadora del Festival OTI realizado en Nueva York y cuyo intérprete es Hugo Enríquez, llamado artísticamente Mr. Continente, es el que está sentado. Ahí Pancholín le está haciendo una nota para Revista Estrellas a ese par de artistas. Gracias, Jofe. Voy a empezar con poner unas fotos y al final de ello me hagas un breve comentario porque nos quedan dos campos, dos temas todavía por tratar y el tiempo se nos va, el tiempo siempre será enemigo de nosotros. Estamos transmitiendo por San Gregorio Radio en su dial 106.1. Esto es Cita con la Memoria, el programa sabatino con el que nos deleitamos en los recuerdos. Ramiro Molina Cedeño conduce este programa y tenemos como invitado especialísimo en esta semana a Jofe Cedeño Molina. Veamos, ahí está Jofe Cedeño con Daniel Santos. Aquí tenemos a Jofe Cedeño con el Gustavo El Ojo Quintero. Jofe Cedeño con Eduardo Franco de los Iracundos. Aquí está con Greco. Le sigue también con Giacomo Monti, con Rafael Marcos de España, que también estuvo en La Vega. Todos ellos han estado y han pasado por este escenario de los recuerdos. Está con el trío Los Panchos de México, con el conjunto La Orquesta de los Guanguancó y su cantante Hernán Rojas. Aquí lo vemos con Renato Capriles, el director de Los Melódicos. Acá está con el gran Damaso Pérez Prado. Y con Alejandro Jaén, compositor y cantante de reconocida trayectoria internacional. ¿Qué comentarios te merece todo ello, estimado Jofe? Haznos tus propios comentarios acerca de tu propia trayectoria. Te cuento, Ramiro, que jamás en mi vida pensé que esos artistas que yo había escuchado en mi casa en la época del transitor. Solo una aclaración, estos son uno de los pocos artistas que estamos mostrando en fotos, ¿no? Porque tu currículum y tus entrevistas son incalculables. Te decía, Ramiro, que jamás en mi vida pensé que a esos artistas que yo había escuchado en mi casa, en la radio, sin hacer radiodifusión, posteriormente iban a ser entrevistados por quien nos habla, Jofe Cedeño, o amigos, o compartir almuerzos, o tutearnos. Las Vegas, se aclaro como una referencia, se me quedó la referencia, se inauguró el 23 de septiembre del año 1969. Dentro del mundo de la música, de la que fui paulatinamente abriéndome paso, he entrevistado y presentado, más que todo presentado, al trío Los Panchos que Luis Manta, a la orquesta Los Melódicos la primera vez que vinieron acá, a Las Vegas Internacional, y que trajo una cuarteta de lujo como cantantes, que fueron Manolo Monterrey, Verónica Rey y Osvaldo Delgado. Perdón, 3 vinieron en esa época. He presentado también a Juan Piña y su orquesta Revelación, aquí en Puerto Viejo, en Las Vegas, y en Las Vegas de San Clemente. ¿Te acuerdas que había también Las Vegas en San Clemente? He presentado a Gali Galiano de Colombia, Marisela de México, Marco y Greco de Argentina, Los Iracundos de Uruguay. La primera y única vez que vino Héctor Lavoe a Las Vegas, tuve el honor de presentarlo, a Fruco y sus Tesos de Colombia, a Los Graduados de Colombia, a Juan Erasmo Mochi, a Alejandro Jaén de España, a Ismael Rivera y Los Cachimbos, a Dimensión Latina con Argenis Carrullo y Andy Montañez de Venezuela, presentados en Las Vegas, a Los Chamos de Venezuela, a Los Mulatos del Sabor, la Universidad de la Salsa, como se conoce al Gran Combo de Puerto Rico, me tocó presentarlos la primera vez que vinieron a Puerto Viejo, a Los Guaguancó de Argentina,
a Sonora Dinamita de Colombia, entre otros artistas que me han buscado para que tenga el privilegio de presentarlos. Y mira qué curiosa opinión yo tengo de la totalidad de ellos. Los vemos tan distantes, tan lejanos, pero es gente común y corriente. Te decía, Ramiro, que aparte de estos artistas en lo nacional, he tenido el honor de haber conocido y presentado a nuestros cantores y trovadores de Puerto Viejo. Ahí estoy, por ejemplo, con Alejandro Jaén, al ingeniero Alberto Cedeño Dueñas, a Nicolás Alarcón, Carlos Guadamut, Pepe Mendoza Medranda, a su hermano Osvaldo Mendoza Medranda, al ingeniero Rigoberto Miranda, a María Tapia, a Siria Moreira, a Lilian Suárez, a Baltasar Intriago y un largo etcétera, Ramiro Molina CD. El tiempo se nos viene encima, Joffre. Me gustaría que conversar contigo, que nos des tus impresiones de aquel personaje especial, muy especial para Puerto Viejo y muy especial también en tu vida por el nivel de amistad que te unió con él, al que lo consideras un maestro. Atabalando Incova, aquel que rompió los esquemas de la escritura en el periodismo, aquel que incluso fue denunciado en su momento por cuanto sus escritos contradecían la buena moral y el buen escribir. Pero era una escritura muy rica, con una riqueza extraordinaria en su contenido. César Maquilón. ¿Qué representa? ¿Qué es? César Maquilón, no solamente para Joffre Cedeño, sino también en el espacio cultural de Puerto Viejo y de Manabí, Joffre. Hablar de mi hermano de vida, César Augusto Maquilón Vera, es hablar de un hombre muy especial. Te digo especial en que era muy conocido, ampliamente conocido, pero su núcleo de amigos era tan pequeño que solía decir, como yo le decía al flaco Maquilón, mira, Joffre, mi círculo de amigos es tan chico que en vez de círculo apenas parece un punto. César Maquilón es el quinto y último del hogar formado por el laureado articulista y poeta y maestro guayaquileño César Augusto Maquilón Orellana, quien era profesor de inglés y de literatura. Hizo de su madre, la licenciada Maura Pastora Veralor, que era profesora de lengua española, de literatura y de matemáticas. Maquilón nace un 30 de noviembre del año 1950 en el barrio del Astillero de su equipo favorito, el Barcelona, ahí frente a la escuela Modelo Experimental. Te cuento que en 1955 regresó a Guayaquil de milagro, donde vivieron una parte del tiempo, y la tarde del 2 de junio de 1958, 4 días después del arrastre del capitán Hugo Quevedo en Puerto Viejo, y viviendo junto a Diario El Telégrafo, fue testigo presencial de la matanza de los colegiales del régimen social cristiano de Ponce Enríquez. Y cuenta en sus vivencias, César solo tenía 7 años de edad. César Maquilón se graduó de bachiller en el Colegio Nacional Aguirre Abad. Y llega a Puerto Viejo, te cuento, con apenas 22 años de edad, traído por don Lauro Fernández Ceballos. Ya César había pasado por experiencias grandes y profesionales, puesto que había trabajado en Radio Cristal, en Radio Mambo, en Radio Reloj, en Radio Suceso, en Radio Tropicana. Empezó a estudiar arquitectura en la Universidad de Guayaquil, pero por falta de recursos se retiró. En 1976, ya casado, César Augusto, como yo le decía,
César Augusto en vez de Augusto. César Maquilón, ya casado, empieza la carrera de periodista o de periodismo, que suspendió hasta el 2002, cuando a los 52 años de edad retomó los estudios junto a su hijo mayor, Hans Maquilón de Llanón, con quien llegó a ser compañero de tesis, mientras su esposa Esther seguía la carrera de diseño gráfico. Hablar de César Maquilón es hablar de un hombre muy especial, muy profundo. Sin duda alguna que era un buen conversador, era un tertuliano a tiempo completo, le gustaba el arte, la oratoria, era erudito en la música, la literatura y sobre todo con un tinte vocal profundo e impecable. Lamentablemente, César Augusto Maquilón Vera lo quebró, porque tenía que quebrarlo. Peleó con uñas y dientes 6 años contra el cáncer, que él finalmente lo dobló y lo quebró el 14 de febrero del año 2017, con apenas 67 años de edad. Me olvidaba decirte, Ramiro, Pancholín se nos fue de un infarto con apenas 43 años. Maquilón tenía 67. Te escucho, Ramiro. Todo un mundo de arte recorrido. Tenemos que empezar a despedirnos, pero antes de hacerlo, Joffrey, es necesario que nos refieras algo sobre un programa muy especial, muy tuyo. Nació contigo, lo creaste. Pervive en el tiempo. Es de un programa de mucha sintonía a nivel provincial. El álbum del recuerdo. Ese espacio musical radial que tantos años lo tienes contigo. En ese trajinar sabatino en el que la música no da paso al llanto triste. Donde los recuerdos de hermosas épocas juveniles llenan de nostalgia, pero también ponen en las personas el recuerdo alegre de tiempos hermosos, idos, pero vividos con intensidad. Por eso el álbum del recuerdo es música y es vida, pero sin llorar. ¿Desde cuándo con ese programa y qué satisfacción está brindado el álbum de los recuerdos, Joffrey? Te cuento, Ramiro, que tenía esa idea porque antes yo estaba en Radio Sucre con el Baúl de los Recuerdos, que era un programa de la radio. Luego del cerramiento de Radio Sucre pasamos a Radio Parra y continué con la programación junto al colega y amigo Hernán Escobar Moreira y Glenn Barcia Flor. Lamentablemente, digo lamentablemente, no se supo dimensionar y había muchas interrupciones porque jugaba Grecia, porque jugaba el Valle, porque jugaba la Liga, porque jugaba el Manta, porque jugaba el Delfín, porque tenía que hablar el expresidente de la República, que no quiero ni nombrarlo, etcétera, etcétera. Y eso personalmente me causó mucha incomodidad, a tal punto que lo hablé, no se hizo caso y presenté la renuncia porque no me sentía cómodo. Porque un programa de radio, cualquiera que sea, debe tener continuidad. No es que hoy día puedo, mañana no puedo. Entonces, Glenn Barcia se sacrificaba, digo así, sacrificaba sus horas en hacer libretos, yo buscando canciones, y no me sentí cómodo. Y la vida me enseñó, aunque tarde, que no puedes estar en un lugar donde no estás cómodo. De manera muy gentil, sus principales, caballero a carta cabal, el ingeniero Clemente Vázquez y doña Piedad Cedeño Rodríguez de Vázquez, quienes se portaron a la altura, tuve que despedirme del programa y tuve muchas propuestas, pero definitivamente vi la credibilidad, la seriedad, la estructura misma de Radio San Gregorio, y ahí ya estamos caminando con 4 años, empezamos un 5 de noviembre, 4 años atrás, y no es otra cosa que ponerle el sello personal
a un programa que siempre lo llevé en mi corazón. Eso de Sin Llorar no es una creación mía, pero sí una idea mía. Suelta a los caballos, afloja a los caballos, guapéamen, que no son otra cosa que términos para darle identidad al programa. Hoy en día, conjuntamente con el doctor Igor Mera Martínez, que lo ha dicho siempre, él no es locutor, es un profesional de la química, de la farmacia, un profesional de la dirección musical, de los arreglos, del canto, del talento, de la música, y nuestro productor estrella, que es el alma del programa, Manuel Andrade de León, el licenciado Manuel Andrade de León. Le damos mucha pasión, le ponemos mucho corazón a esta vocación de hacer un programa de estructura que tenga llegada al oyente. Y ojo, nos duele mucho no sacar llamadas al aire, pero le he dicho siempre a Manuel, nuestro programa es musical, no es de llamadas al aire. Yo puedo, y lo hacemos, el cumpleaños de Ramiro es mañana, un ejemplo, pero a nadie le interesa que Ramiro diga por teléfono mediante 1, 2 o 3 minutos de qué es el cumpleaños, porque a nadie le interesa el cumpleaños de Ramiro. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, nos cuidamos mucho de hablar del artista, no de la vida privada del artista, de hablar de la canción que vamos a pautar. Y hoy en día, gracias a la feligresía, a la sabiduría, a la paciencia y al interés de toda esa audiencia que tenemos en el mundo, estamos de manera humilde gozando de esa sintonía. El álbum del recuerdo no es otra cosa, Ramiro, que un repaso, que una evocación, que una remembranza de canciones que quedaron enganchadas en las paredes del tiempo. Porque yo respeto mucho la música actual, pero para mí el concepto estructural de la música, hablando de los reggaetoneros, no son más que simples, vulgares y ordinarios recitadores de palabras obscenas y recitadores malos. El álbum del recuerdo simplemente le hace un repaso de esas canciones que ya no se escuchan, de esas canciones que fueron el punto de encuentro para tantas parejas que hoy somos abuelos o bisabuelos. Ramiro. Es así. El álbum del recuerdo es un punto de encuentro en la música y en el tiempo. Igual que Cita con la memoria, es un punto de encuentro de la fotografía con los recuerdos. Agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook Live. Mi agradecimiento especial a nuestro invitado, Jofre Cedeño Molina, y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Ellos son Renan Alaba Castro y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado, en un nuevo encuentro de Cita con la memoria. Tengan ustedes muy buenos días.